Buenas noches, hoy vamos a ver la unidad de competencia 6 y 7. Como primer punto es los dispositivos de entrada y salida. El papel que juegan los dispositivos periféricos de las computadoras es esencial, ya que sin tales dispositivos de computadora no sería útil a los usuarios. Los dispositivos periféricos nos ayudan a introducir a la computadora los datos para que ésta nos ayude a la resolución de problemas. Uno, dispositivos periféricos de entrada y dispositivos periféricos de salida. Los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida se dividen en dos categorías: dispositivos por bloques y dispositivos por categorías. Un dispositivo por bloques almacena información de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de los bloques van de 512 bytes a 32 y 768 bytes. Un dispositivo por bloques puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. Dispositivos por categorías. Un dispositivo de este tipo suministra o acepta una corriente de caracteres sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. Las impresoras, las interfaces de red, ratones y casi todos los demás dispositivos que no se parecen a los discos pueden considerarse como dispositivos por caracteres. Controladores de dispositivos. Las unidades de entrada y salida por lo regular consisten en un componente mecánico y otro electrónico. En muchos casos es posible separar las dos partes con el objeto de tener un diseño más modular y general. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador. La función del controlador consiste en convertir un flujo de bytes a un bloque de bytes, así como las acciones de corrección de errores necesarias. Primero se arma el bloque de bytes, bit por bit, en un buffer dentro del controlador. Dentro del controlador se calcula la suma de verificación y una vez cotejada su suma de verificación y que se declare libre de errores. El bloque puede copiarse en la memoria principal. Controladores de dispositivos. El sistema operativo casi siempre trata con el controlador, no con el dispositivo. La mayor parte de las computadoras pequeñas usan un modelo de bus único en la figura 1, como la muestra la de aquí abajo, para la comunicación entre el CPU y los controladores. En las microcomputadoras mainframes con frecuencia usan un modelo diferente, con múltiples buses y computadoras de entrada y salida especializadas llamadas canales de I/O, que asumen parte de la categoría de la CPU principal. Controladores de dispositivos. La función del controlador consiste en convertir un flujo de bytes en un bloque de bytes, así como las acciones de corrección de errores necesarios. Primero se arma el bloque por bytes a byte. Por byte en el buffer dentro del controlador se calcula la suma. Un controlador de un tubo de rayos catódicos CTR también funciona como dispositivo de bytes y sería un nivel igualmente bajo. Cada controlador tiene unos cuantos registros que sirven para comunicarse con la CPU. La asignación de direcciones de entrada y salida a los dispositivos se realiza mediante la lógica de decodificación de bus asociado al controlador. Una interrupción es un suceso electrónico, una línea de petición de interrupción IRQ de hardware en una entrada física del chip controlador e interrupciones. El chip controlador de interrupciones establece una correspondencia entre cada entrada IRQ y un vector de interrupciones, que localiza la rutina del servicio de interrupción correspondiente. En la tabla, como se muestra aquí abajo, se muestran las direcciones de entrada y salida de interrupciones de hardware y los vectores de interrupciones asignados a alguno de los controladores de una IBM PC. Minix usa las mismas interrupciones de hardware, pero los vectores de interrupción Minix son diferentes a los que se muestra aquí para la MS2. Acceso directo a la memoria. Muchos controladores, sobre todo los dispositivos por bloques, manejan el acceso directo a memoria DMA. Para explicar el funcionamiento del DMA se analizará
cómo ocurre la lectura de disco cuando no se usa la DMA. El controlador lee el bloque uno o más sectores a la unidad de la serie byte por byte hasta que todo el bloque está en el buffer interno del controlador. El controlador calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurrieron errores de lectura y luego causa una interrupción. Cuando el sistema operativo comienza a ejecutarse, puede leer un bloque del disco del buffer del controlador de byte a byte, byte por byte o palabra por palabra, ejecutando un ciclo leyéndose en cada iteración en un byte a una palabra de un registro del controlador y almacenándose en la memoria. Acceso directo a la memoria. Cuando se usa DMA de la CPU proporciona al controlador dos elementos de información además de la dirección del disco del bloque. La dirección de memoria, donde debe colocarse el bloque, y número de bytes que deben transferirse. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en su buffer y ha calculado la suma de verificación, copiar el primer byte o palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria DMA. Luego el controlador incrementa la dirección de DMA y decrementa la cuenta DMA en el número de bytes que se acaba de transferir. Este proceso se repite hasta que la cuenta DMA es 0 y en ese momento el controlador causa una interrupción. Acceso directo a la memoria. Por lo que el controlador no almacena los bytes en la memoria principal tan pronto como recibe los discos, por lo que necesita un buffer interno. La razón es que una vez que se ha iniciado una transferencia de disco, los bytes siguen llegando de disco a velocidad constante, o sea que el controlador esté listo o no para recibirlos. Si el controlador trata de recibir los datos directamente en la memoria, tendrá que hacerlo a través del bus y del sistema para cada palabra transferida. Si la siguiente palabra del disco llegará antes de que la memoria se almacenará en la memoria, el controlador tendrá que poner en algún lado. Si el bus estuviera muy ocupado y el controlador podía almacenar una buena cantidad de palabras, también realizar un gran número de tareas administrativas. El proceso con el almacenamiento intermedio de dos pasos descrito tiene implicaciones importantes para el rendimiento de entrada y salida, mientras los datos estén siendo transferidos del controlador de memoria, sea por la CPU o por el controlador. Acceso directo a la memoria. En consecuencia, el controlador solo puede leer bloques de manera intercalada, es decir, uno sí, uno no, de modo que la lectura de todo pistas que requiere de dos rotaciones completas, una palabra por los bloques pares y otra por los impares. Saltarse bloques por el controlador tiempo transferir los datos de memoria se denomina interrelación. Cuando se da formato al disco, los bloques se enumeran teniendo en cuenta el factor de intercalación. Principios en el software de entrada y salida. La idea básica es organizar el software como una serie de capas y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no la vean. Un concepto clave del diseño de software de entrada y salida se conoce como independencia de dispositivo. Esto significa que debe ser posible escribir programas que puedan tener archivos de un disquete, o un disco duro o un CD-ROM, sin que modificar los programas para cada tipo de dispositivo distinto. Debemos poder teclear un comando como show entrada salida, o hacer que funcione con entradas y provenientes de un disco flexible, un disco duro o teclado y enviando las calidades al disco flexible, el disco duro o incluso la pantalla. Es responsabilidad del sistema operativo resolver los problemas causados. Algo muy relacionado con la independencia del dispositivo es el objetivo del nombre de uniformes. El nombre de un archivo o un dispositivo debe ser simplemente una cadena y un entero, y no depender del dispositivo en forma alguna. Otro aspecto importante del software de entrada y salida es el manejo de errores. Los errores deben manejarse tan cerca del hardware como sea posible. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo él mismo si puede.
Algunos dispositivos de entrada y salida como discos pueden ser utilizados por muchos usuarios al mismo tiempo. No hay más problemas si varios usuarios tienen archivos abiertos en el mismo disco al mismo tiempo. Si dos o más usuarios describen bloques entremezclados al azar en un dispositivo secuencial, por ejemplo una cinta magnética, se genera caos. Estos objetos se pueden lograr de una forma lógica y eficiente estructurando el software de entrada y salida en 4 capas, como se muestra en la imagen que tenemos aquí abajo. Manejadores de interrupciones, capa inferior. Controladores de dispositivos en software, software del sistema operativo independiente del software y software de usuario, capa superior. Manejadores de interrupciones. Las interrupciones son desagradables pero inevitables. Deben ocultarse en las profundidades del sistema operativo con el fin de reducir las partes del sistema quien tiene conocimientos de ellas. La forma de ocultarlas es hacer que cada proceso inicie un bloque de operaciones de entrada y salida hasta que la entrada y salida se haya llevado a cabo y la interrupción ocurra. Cuando sucede la interrupción, el procedimiento de interrupciones hará lo que tenga que hacer para bloquear el proceso que lo originó. En todos los casos, el efecto neto de interrupción será que un proceso que estaba bloqueado está ahora en condiciones de ejecutarse. Software de entrada y salida independiente del dispositivo. Una parte del software de entrada y salida es específica para cada dispositivo. Una fracción considerable es independiente de él. Una función que se muestra en la tabla que está abajo se realizan en el software independiente del dispositivo, en Minix, así como el software independiente del dispositivo forma parte del sistema de archivos. Interfaz de uniforme para los controladores de dispositivos, nombre de los dispositivos, protector, tamaño del bloque independiente de dispositivo, almacenamiento intermedio, asignación de almacenamiento en dispositivos por bloques, asignación y liberación de dispositivos dedicados, un informe de errores. La función del software independiente del dispositivo es realizar la función de entrada y salida comunes en todo el dispositivo y presentar una interfaz uniforme del software del nivel del usuario. En cualquier sistema operativo, una parte importante es cómo se nombran los objetos, tales como archivos y dispositivos de entrada y salida. En la mayor parte de los sistemas de computadora personal no hay protección. Diferentes discos pueden tener tamaños de sectores distintos corresponden al software independiente del dispositivo ocultar este hecho y proveer de un tamaño de bloque lógico. El almacenamiento intermedio también es importante para los dispositivos por bloques como los caracteres. En el primer caso, el hardware generalmente insiste en leer y escribir y bloques completos a la vez. Software para usuarios. La mayor parte del software de entrada y salida está dentro de los sistemas operativos. Una parte consiste en las bibliotecas enlazadas a los programas de usuario, incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Las llamadas al sistema entre ellas de entrada y salida normalmente son efectuadas por procedimientos de bibliotecas. El procedimiento de biblioteca write se enlazará al programa que estará contenido al programa binario que presenta en la memoria en el momento de la ejecución. Todos estos procedimientos de biblioteca forman parte de la entrada del sistema de entrada y salida. Estos procedimientos colocan sus parámetros en algún lugar apropiado para la llamada al sistema. Otros procedimientos de entrada y salida realizan el formateo de entrada y salidas mediante procedimientos de biblioteca. Otra categoría importante en el sistema de SUPL es uso de SUPL en forma del manejador de dispositivo de entrada y salida en uso exclusivo en un sistema programado. En lugar de eso, lo que hace es crear un proceso especial llamado denomio, y un directorio llamado directorio de SUPL. El SPUL no se usa solo para impresoras, también se usa para transferir archivos en una red. Si un usuario desea enviar un archivo a algún lado, lo colocan en el directorio de SPUL de red. El demonio de red lo toma de ahí
y lo transmite. En la figura se resume el sistema de entrada y salida. Tenemos abajo con todas las capas y funciones principales de cada capa. Iniciando por abajo, por las capas son el software, los manejadores de interrupciones, los controladores de dispositivos, el software independiente de dispositivo, por último los procesos de usuario. Las flechas de figura indican el flujo del control. Cuando el disco termina, el hardware genera una interrupción. Se ejecutará el manejador de interrupciones para saber qué ha sucedido, es decir, cuál dispositivo debe entenderse en este momento. El hardware del reloj. Se usan dos dispositivos de hardware en las computadoras y ambos son muy diferentes de los relojes que la gente usa. Los relojes más sencillos están conectados a la línea de potencia de 110 o 220 volts y causan una interrupción a cada ciclo voltaje a 50 o 60 Hz. La otra clase de reloj consta de tres componentes: un oscilador de cristal y un contador y un registro de retención. Si un cristal de cuarzo se corta correctamente y se monta sometido a tensión, puede generar una señal periódica exacta por lo regular en el intervalo de 5 a 10 MHz, dependiendo del cristal elegido. Los relojes programables tienen varios modos de operación. Cuando se inicia el reloj, este copia el valor de registro de tensión en el controlador y luego decrementa el contador en un pulso de cristal. Cuando el contador llega a cero, causa una interrupción y se detiene hasta que el software lo inicia otra vez. La ventaja del reloj programable es que su frecuencia de interrupción puede controlarse por software y se emplea un cristal de 1 MHz. El contador cambiará de cada microsegundo. Los chips del reloj programable generalmente contienen 2 o 3 relojes independientes programables, además de otras opciones. Para evitar que la hora actual se pierda cuando la computadora se apaga, la mayor parte de las computadoras tienen un reloj respaldo de baterías, implementando los dos tipos de circuitos de baja potencia empleados en los relojes de pulsera digitales. El reloj de baterías puede leerse en el momento del arranque. También hay un protocolo estándar para que el sistema conectado a una red obtenga la hora actual de un anfitrión remoto. La hora se traduce al número de tics del reloj transcurridos desde las 12 a.m. Software del reloj. Todo lo que el hardware del reloj hace es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador del reloj varían de un sistema operativo a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes, que son las que muestran en la parte de abajo. Mantener la hora del día, también llamada tiempo real, no es fácil, no es difícil, solo se requiere incrementar el contador en cada tic del reloj como se mencionó antes. Lo único que debe cuidarse es el número de bytes que tiene el contador de la hora del día. Cada una tasa del reloj de 60 Hz, un contador del de 32 bits se desbordará un poco más de 2 años. Es evidente que el sistema no puede almacenar en 32 en tiempo real como el número de tics transcurridos desde el 1 de enero de 1970. Se pueden adoptar tres estrategias para resolver este problema. Usar un controlador de 64 bits, mantener una hora del día en segundos. La tercera estrategia es contar los tics en tics, pero hacerlo relativo al momento que se arrancó el sistema, no al momento externo fijo. Tenemos un ejemplo, está en la parte de abajo. La segunda función del reloj es evitar que los procesos se ejecuten durante demasiado tiempo. Cada vez que se inicia un proceso, el planificador debe iniciar un contador con valor del cuánto, intervalo de tiempo asignado, de este proceso expresado tics del reloj. La tercera función del reloj es contabilizar el uso de la CPU. La forma más exacta de hacer esto es iniciar un segundo temporizador, distinto del temporizador principal del sistema, cada vez que se inicia un proceso. Otra forma de llevar la contabilidad es mantener en una variable global un apuntador en la entrada de la tabla de procesos correspondiente al proceso que se está ejecutando. Si el controlador del reloj
tuviera suficientes relojes, podría establecer un reloj individual para cada petición. Como no sucede así, es preciso simular varios relojes virtuales como un solo reloj físico. Una forma de hacerlo es mantener una tabla en la que se guarda el tiempo de señal para todos los temporizadores pendientes. Unidad de competencia siguiente. Los núcleos kernels de los sistemas operativos. El núcleo es la parte del sistema operativo que se ejecuta como software fiable. En modo supervisor, el núcleo incrementa los mecanismos básicos que se garantizan la operación segura del sistema operativo completo. El núcleo, también conocido en español como el anglicismo kernel, de raíces germánicas como kern, es la parte fundamental de un sistema operativo. El software responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora, o en forma más básica, es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. Núcleos monolíticos. Un núcleo monolítico, todo el software y las estructuras de estos datos están ubicándose en un módulo lógico sin interfaces explícitas entre las partes del software del sistema operativo. Las organizaciones monolíticas del sistema operativo precisan la menor parte de análisis antes de ser implementadas y pueden ser muy eficientes si se implementa correctamente. El particionado clásico de los programas se basa en las estructuras de datos. Las estructuras del sistema operativo incluyen colas de recursos, procesos y descriptores de hilos, descriptores de archivo, descriptores de dispositivos, semáforos, información de interbloqueo, tablas de memoria virtual. Y eso sería todo.